Bajo el sol abrasador de Sunridge Plains, una ambulancia cruzaba a toda velocidad la sabana hasta que un enorme león bloqueó repentinamente el camino, pero no rugió, no atacó. En cambio, se puso de pie y levantó una pata, pidiendo ayuda. Nadie entendía por qué un depredador salvaje actuaría así hasta que rompieron todas las normas de seguridad y lo siguieron hasta la maleza. Lo que encontraron esperándolos era una verdad tan poderosa que silenciaría incluso a los corazones más viejos y fuertes. El sol de la tarde se deslizaba abajo sobre las llanuras de Sunridge, derritiendo el horizonte en suaves tonos dorados y cobrizos. El calor brillaba en las lejanas praderas, donde la alta hierba de la sabana se mecía suavemente como si susurrara para sí misma. La doctora Hannah Cole estaba sentada en el asiento del copiloto de la ambulancia, con los hombros finalmente relajados tras un largo día curando heridas, tratando la deshidratación y atendiendo a los animales salvajes heridos que traían los guardabosques. Por primera vez en horas, se permitió respirar sin urgencia. Aquí fuera, la paz siempre parecía frágil, pero, por ahora, era suya. Tom Walker, su experimentado conductor y compañero, golpeaba ligeramente el volante mientras conducía la ambulancia por la polvorienta pista. Tarareaba una vieja melodía country, de las que solía tocar cuando se calmaban sus nervios después de un turno exigente. Hannah sonrió, dejando que la melodía flotara en el aire cálido. Tom llevaba casi 15 años en este trabajo y siempre decía que la sabana era la mejor maestra de la vida. Tranquila, implacable y humilde. Ella sabía que tenía razón. En este tipo de trabajo, especialmente uno financiado por donantes dedicados a la conservación de la vida silvestre y programas federales de rescate como los fondos de respuesta médica de emergencia, los momentos de calma eran tan escasos que parecían un lujo. La radio crepitó de repente, rompiendo el silencio. Una voz débil luchaba por abrirse paso entre las interferencias. Base a Unidad 3. Aún no hay contacto con el guardabosques Noah Briggs. La última comunicación fue hace más de 2 horas. La unidad de patrulla regresa para buscarlo. Hannah se enderezó instintivamente. Noah era fiable, constante y nunca descuidado. Estar desaparecido durante 2 horas era inusual. Tom se fijó en su expresión y se encogió de hombros suavemente. Probablemente se le haya agotado la batería. Aquí pasa todo el tiempo. Ya sabes que Noah Guy trata su radio como un equipo opcional. Hannah se rió entre dientes, pero la inquietud persistía. Noah Briggs no era de los que desaparecían. Aún así, se recordó a sí misma que los arbustos podían absorber fácilmente las señales de radio. Probablemente lo verían llegar a la base con una sonrisa cansada más tarde esa noche. La ambulancia subió una suave pendiente, con los neumáticos crujiendo sobre el suelo reseco. Las aves volaban en círculos en lo alto, los buitres se dejaban llevar por las corrientes de aire cálido y las águilas se deslizaban en lentos arcos. El mundo parecía perfectamente normal, perfectamente tranquilo, el tipo de momento en el que incluso la fauna parece estar de acuerdo en que no debe ocurrir nada dramático. Era el tipo de paz que sentían las personas mayores a las que había cuidado durante sus años en hospitales rurales, a menudo descrita como la quietud que Dios da antes de hablar. Hannah no era una mujer religiosa, pero allí comprendió por qué. La gente creía que la naturaleza a veces susurraba advertencias. Tom redujo ligeramente la velocidad del vehículo, escudriñando la carretera. Llegaremos a casa en 20 minutos, Hannah. Por fin podrás descansar. Ella se rió suavemente. Mis pies dejaron de existir alrededor del mediodía. Entonces, de repente, Tom pisó el acelerador a fondo. La ambulancia dio una sacudida, derrapó sobre el polvo suelto y se detuvo bruscamente. Hannah puso la mano en el salpicadero para sujetarse. Tom, ¿qué pasa? Su dedo tembloroso señaló hacia adelante. Una enorme silueta dorada se había interpuesto en medio de la carretera. No era una sombra, ni un efecto de la luz, sino un león macho adulto. La criatura se mantenía erguida e imperturbable, con su pelaje brillando como bronce fundido bajo el sol moribundo. No emitía ningún sonido, ni gruñido, ni rugido de advertencia. Simplemente permanecía allí,
con el pecho subiendo y bajando en respiraciones lentas y tensas, los ojos fijos en la ambulancia con una determinación inquietante. Tom susurró, apenas audible: «Dios mío, ten piedad». Hannah sintió que su pulso se aceleraba. A veces, los leones se cruzaban con los vehículos, pero esto era diferente. El león no estaba pasando. Los estaba bloqueando deliberadamente. El mundo se quedó completamente en silencio. Incluso el viento dejó de soplar, como si temiera perturbar el momento que se estaba desarrollando. Una ola de instinto invadió a Hannah, una sensación inexplicable de que el animal no estaba actuando por agresividad. El león dio un paso lento hacia adelante. Hannah se quedó paralizada. Entonces ocurrió lo imposible. El león bajó la cabeza, casi tocando el suelo, y golpeó 2 veces el polvo con su pata delantera. Preciso, controlado, urgente. Después de un momento, volvió a levantar la mirada, con sus ojos ámbar ardiendo con algo que parecía inquietantemente una súplica. Tom respiraba entrecortadamente. «Hannah, esto no es normal, esto no se acerca ni remotamente a lo normal». Ella solo pudo asentir, incapaz de apartar la mirada. El pecho del león se agitó una vez, como si estuviera reuniendo valor, y entonces levantó una pesada pata y la balanceó ligeramente hacia el lado derecho de la llanura. Un gesto inequívoco, casi como si estuviera señalando. El aire a su alrededor se espesó, presionando contra la piel de Hannah. Sabía que debía seguir el protocolo. Sabía que los leones no se comportaban así, a menos que algo fuera terriblemente malo. Algo de vida o muerte. Antes de que pudiera hablar, la radio volvió a emitir el mismo mensaje angustioso. «Aún no hay señales del guardabosques Briggs. El equipo solicita coordenadas actualizadas». El corazón de Hannah dio un vuelco. El león levantó la pata de nuevo, con urgencia, con desesperación. La voz de Tom se quebró. «Hannah, es como si quisiera algo de nosotros». Ella le respondió en un susurro, con la voz temblorosa. «No, Tom, es como si quisiera mostrarnos algo». El león la miró fijamente, sin pestañear, y por primera vez en su carrera, Hannah sintió que la sabana la observaba, esperando su decisión, como si el seguro de vida de un desconocido, la seguridad de la naturaleza salvaje y la promesa de un hombre al que apenas conocía dependieran de ese único suspiro suspendido. «Tom», murmuró, «esto no es una amenaza». El león dio un paso atrás, se giró hacia la llanura abierta y luego miró por encima del hombro, esperando, invitando, suplicando. La tormenta había comenzado, silenciosa, inquietante, y Hannah ya no podía fingir que no sentía su atracción. Durante un momento suspendido, ni Hannah ni Tom se movieron. La ambulancia estaba parada en el centro de la pista de tierra, con el motor zumbando suavemente, mientras el león se mantenía firme en la luz que se desvanecía. El polvo se posaba alrededor de sus patas, como si ni siquiera la tierra se atreviera a molestarlo. Su melena se ondulaba suavemente con la brisa, reflejando los destellos cobrizos del sol poniente, lo que le daba un brillo majestuoso que resultaba hipnótico y profundamente inquietante. Hannah había atendido innumerables emergencias, tanto en unidades de rescate de emergencia como en programas de salud rurales financiados por subvenciones de ayuda médica. Pero nada, ni siquiera el caos impredecible de la vida salvaje, la había preparado para un león que se comportaba con intención. Tom agarró el volante con tanta fuerza que se le ensancharon los nudillos. «Hannah, no se mueve, ni un centímetro». Su voz se quebró por el miedo, pero el león no mostraba la agresividad típica. No rugía, no movía la cola, no aplastaba las orejas. En cambio, mantenía su postura como un centinela que custodiaba una puerta que solo él entendía. El león bajó la cabeza una vez más y golpeó el suelo con la pata. Esta vez, el movimiento fue más brusco, más urgente. Hannah lo sintió como una sacudida en el pecho. «Tom», susurró, «está intentando decirnos algo». Tom le lanzó una mirada horrorizada. Los leones no le dicen nada a la gente, excepto que se mantengan con vida alejándose. «Excepto este», murmuró ella. Los ojos del león se desviaron de nuevo hacia el lado derecho de la llanura. Dio un paso en esa dirección,
Luego se detuvo y miró por encima del hombro. El mensaje era inequívoco: sígueme. Hannah contuvo el aliento. La sabana que los rodeaba se había vuelto inquietantemente silenciosa. No se oía el canto de los pájaros, ni el zumbido de los insectos. Incluso el aire parecía suspendido en expectación. Abrió la puerta del copiloto lentamente, casi con reverencia, como si estuviera entrando en un momento sagrado para el que no estaba del todo preparada. Tom siseó entre dientes. Hannah, no. Vuelve aquí, ya conoces las reglas. Nunca se abandona el vehículo con un león a la vista. Nunca. Lo sé, dijo ella en voz baja, con las botas pisando la tierra. Pero algo va mal. Míralo, míralo bien. El león la miró fijamente, como si reconociera su decisión. Su cuerpo se relajó ligeramente, aunque la tensión aún se reflejaba en sus hombros. Hannah se obligó a mantener la calma, recordando todas las lecciones de formación sobre la vida silvestre que había aprendido, incluidas las financiadas por programas de conservación de alto riesgo que siempre hacían hincapié en un punto por encima de todos los demás. Nunca des por sentado que entiendes a un depredador alfa. Sin embargo, ahí estaba ella, haciendo precisamente eso. Tom abrió la puerta de un golpe y salió tras ella, maldiciendo entre dientes. Si vas a hacer que te maten, no voy a dejar que lo hagas sola. Su presencia a su lado la tranquilizó. El león los observó y luego volvió a girar su enorme cabeza hacia la llanura. Se adentró en la hierba alta, con los músculos deslizándose bajo su pelaje, pero se detuvo a medio cuerpo de distancia, esperando. Hannah sintió el peso de esa vacilación. Se estaba asegurando de que lo siguieran. Tom murmuró: no nos está llevando hacia una presa. Los leones nunca reducen la velocidad así a menos que... ¿A menos que qué? A menos que el peligro no seamos nosotros. Es otra cosa. La radio del cinturón de Tom crepitó entre la estática. Se oyó una voz débil. Unidad 3, aquí la guardabosques mía. Se aproxima una tormenta desde el oeste. Tengan en cuenta que Noah sigue desaparecido. Las coordenadas no están claras. La transmisión se interrumpió, dejando un silbido de silencio. Tom tragó saliva. Esto sigue empeorando. Hannah dio otro paso, hundiendo las botas en la tierra blanda. Todos sus instintos le gritaban que tuviera cuidado. Sin embargo, algo más profundo, algo que no podía nombrar, la empujaba hacia adelante. El león observaba atentamente. Sus ojos dorados reflejaban el peso de un mensaje que no podía expresar. Tom susurró: si morimos aquí, más te vale volver y perseguirme. Esto es una locura, Hannah. Ella le dedicó una sonrisa débil y temblorosa. Si quisiera matarnos, no estaría esperándonos. Estaría atacando. El león se movió de nuevo, guiándolos entre arbustos espinosos y hierba pálida que rozaba su ropa. La luz se atenuó a medida que el sol descendía y las sombras se alargaban por la llanura. Los latidos del corazón de Hannah resonaban en sus oídos, tan fuertes que temía que el león también los oyera. Cada paso adelante era como cruzar a un mundo en el que las leyes de la naturaleza se habían reescrito momentáneamente. Un movimiento repentino brilló en su visión periférica. Unas formas oscuras se deslizaron entre la hierba. Tom se tensó. «¡Hienas!», susurró. El león se detuvo al instante, con los músculos tensos y el pelo erizado. Un profundo gruñido de advertencia vibró en el suelo bajo sus pies, y las formas se retiraron tan rápido como habían aparecido. Hannah sintió un nudo en la garganta. «Nos está protegiendo», susurró, asombrada. Durante un largo momento, el león permaneció en guardia, escudriñando la maleza. Solo cuando la llanura volvió a quedarse en silencio, continuó avanzando. Hannah lo siguió con cuidado, manteniendo varios metros de distancia entre ellos, consciente de que cada paso los llevaba más profundamente hacia la incertidumbre. Tom refunfuñó detrás de ella. «Juro que si alguien me pregunta por qué seguimos a un león a pie, le diré que estábamos temporalmente locos». Pero se mantuvo cerca, leal, firme, muy parecido al león que los guiaba. La hierba se hizo más espesa, el rastro desapareció por completo y el terreno descendía suavemente. Hannah sintió un cambio en el aire, una pesadez, un olor que no conseguía identificar.
Algo metálico, algo no iba bien. El león se detuvo, miró hacia atrás con una expresión que no era humana, pero el dolor de sus ojos le resultaba familiar, antiguo y devastador. Hannah contuvo el aliento. Tom, hay algo aquí. El león se volvió hacia un matorral más denso que había delante, esperando una vez más, invitándolos a descubrir la verdad que había estado guardando para sí mismo. Y por primera vez en su vida, Hannah se dio cuenta de que estaba a punto de entrar en un momento que cambiaría todo lo que creía saber sobre la naturaleza, sobre el rescate y sobre la frágil línea que separa el miedo de la compasión. El león permaneció completamente inmóvil, medio girado hacia la espesura que tenía delante, esperando con una paciencia que parecía deliberada, casi humana. Hannah sintió el peso de esa mirada posarse sobre sus hombros, impulsándola a avanzar, incluso cuando todas las normas sobre la vida silvestre que había aprendido resonaban en su mente como una alarma. Tom se quedó a su lado, dividido entre el miedo y la lógica imposible que se desarrollaba ante ellos. Las normas existían para mantener a las personas con vida. Sin embargo, ese momento parecía exigir algo más que normas. Tom le agarró el brazo con fuerza. Hannah, creo que esto es un suicidio. Los leones no llevan a las personas a ningún sitio, salvo a problemas. Tenemos que volver a la camioneta. Llama a refuerzos. Deja que el comando de guardabosques se encargue de esto. Hannah no respondió de inmediato. Sus ojos permanecieron fijos en el león, en la extraña tensión de su postura, en la inconfundible urgencia de sus ojos. No era un depredador acechándolos. Era otra cosa, algo que no podía definir, pero que sentía en lo más profundo de su ser. La radio volvió a crepitar, ahora con más estática. Entonces se oyó una voz temblorosa. Guardabosques, Maya Davis. Unidad 3. Edificio Stormfront. La visibilidad está disminuyendo rápidamente. Aún no hay señales de Noah Briggs. Por favor, avísenme si detectan algo. Su voz se desvaneció, engullida por las interferencias. Hannah sintió que su corazón se aceleraba. Noah seguía desaparecido, y un león que actuaba como un mensajero angustiado los estaba guiando hacia la naturaleza salvaje. Miró a Tom y le dijo en voz baja, ¿y si nos está llevando hasta Noah? Tom la miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Cómo? ¿Por qué le iba a importar un león a un guardabosques? Hannah, la naturaleza no funciona así. Tragó saliva. Quizá no de la forma en que nosotros lo entendemos, pero algo va mal. Míralo otra vez, Tom. Eso no es agresividad, es miedo. Tom exhaló bruscamente y se pasó la mano por el pelo. Miedo a un león, Hannah. Los leones no le temen a nada, excepto... Se detuvo, excepto a perder algo. Hannah no lo dijo en voz alta, pero el pensamiento le oprimía el pecho como una piedra. Dio otro paso adelante lentamente, manteniendo un lenguaje corporal tranquilo y abierto. El león la observó acercarse, bajando ligeramente la cabeza. No era una amenaza, sino un gesto que ella no sabía muy bien cómo interpretar. La tensión de sus hombros se relajó lo suficiente como para permitirle volver a respirar. Tom gruñó detrás de ella. Si acaba siendo devorada, espero que este león escriba una carta explicando de quién fue la culpa. Ella casi sonrió. Su miedo se envolvía en humor, pero él seguía fiel, como siempre. El león dio otro paso hacia la maleza, mirando hacia atrás una vez más. Hannah sintió que la sabana se tensaba a su alrededor, como si la tierra misma contuviera la respiración. Ella lo siguió, sintiendo cada paso como definitivo, irreversible, como si estuviera cruzando a un lugar más allá de la lógica o el entrenamiento, hacia la cruda realidad de la naturaleza salvaje. La hierba crecía más alta a medida que se adentraban en la maleza, rozándoles las piernas. Un viento fresco soplaba entre las acacias, trayendo el débil aroma de la lluvia y algo más metálico, inquietante. Hannah lo reconoció al instante. Sangre, no fresca, pero tampoco tan vieja como para olvidarla. Tom murmuró, no me gusta ese olor. No, en absoluto. ¿Podemos volver a la camioneta y fingir que esto no ha pasado? Pero el león siguió adelante con renovada urgencia,
rozando las ramas bajas que dejaban rastros de polvo a lo largo de su costado. Hannah lo siguió, sintiendo cómo se le aceleraba el pulso mientras los arbustos espinosos se extendían hacia ella como dedos esqueléticos. La voz de Mia volvió a sonar por la radio, esta vez más débil. Hannah, por favor, responde. El tiempo está cambiando. Si Noah está herido, no sobrevivirá a la noche. Luego, silencio. La expresión de Tom cambió. El tono bromista se desvaneció por completo, sustituido por una comprensión sombría. Si Noah está aquí fuera en alguna parte, Hannah asintió. No podemos irnos. Un lejano estruendo de truenos resonó en la llanura, y la tormenta se acercaba cada vez más con cada minuto que pasaba. El león se detuvo de nuevo, mirando fijamente un grupo de densos arbustos a la derecha. Sus músculos temblaban, no por agresividad, sino por algo que se parecía inquietantemente al temor. El tipo de temor que siente una criatura cuando intenta salvar algo que no puede proteger por sí sola. La voz de Tom temblaba. Hannah, te juro que si este león nos lleva a algún cadáver, dejaré este trabajo y solicitaré un bonito puesto de oficina donde no haya nada con dientes. Ella susurró. Tom, no nos está llevando al peligro, nos está llevando a la verdad. Luego dio un paso adelante, apartando una cortina de zarzas. La escena que se encontraba más allá la dejó sin aliento, no por terror, sino por reconocimiento, una huella de bota, reciente, lo suficientemente profunda como para mostrar peso, lo suficientemente irregular como para mostrar dolor. Hannah se arrodilló y tocó la tierra removida con dedos temblorosos. Noah estuvo aquí, susurró. El león se acercó, bajando la cabeza y empujando el suelo con el hocico. Su respiración era rápida, entrecortada, casi frenética. Hannah sintió que se le oprimía el pecho. Fuera lo que había ocurrido allí, el león lo había presenciado. Tom miró a su alrededor nervioso. Esto es malo. Esto es realmente malo. Un llanero solitario. No hay armas en las huellas recientes. Algo le ha atacado. Hannah sintió un nudo en el estómago. Echó un vistazo a la zona y vio ramas rotas, hierba arrancada y una leve mancha de sangre seca en una roca. No había señales de lucha con un depredador. No había marcas de garras ni rastros de arrastre. Solo movimientos caóticos y un rastro que se adentraba en la espesura. El león volvió a ponerse en cabeza, caminando con cuidado, como si los guiara por el camino exacto. Movió la cola una vez, no con agresividad, sino con ansiosa expectación. Hannah lo siguió, con la respiración entrecortada. La lógica le decía que pidiera refuerzos, pero el instinto le insistía en que estaba exactamente donde debía estar. Si daban media vuelta ahora, quizá nunca encontrarían a Noah. Tom murmuró, esta es la peor llamada de emergencia en la que he estado. Y eso que una vez tuve que sacar a un turista de un árbol porque pensaba que los babuinos eran amistosos. A pesar del miedo, Hannah esbozó una sonrisa. Quédate cerca, Tom. Oh, confía en mí, dijo él. No voy a perderte de vista ni a ti ni a ese león. Avanzaron más hasta que el cielo se oscureció con nubes cada vez más densas. El aire se volvió más pesado. El olor a lluvia se intensificó. Y debajo de todo eso, el olor a sudor humano, miedo y algo más que ella no quería identificar. El león se detuvo de repente. Todo su cuerpo se puso rígido. Un sonido grave y triste se le escapó. Un sonido que no pertenecía a un depredador, sino a una criatura que les rogaba que comprendieran la urgencia. Tom tragó saliva. Hannah, creo que acabamos de perder el derecho a alejarnos de esto. Ella asintió, sintiendo cómo cada palabra se le clavaba en los huesos. El león se hizo a un lado como si les ofreciera una elección para la que ningún manual de entrenamiento podría prepararlos. Y Hannah comprendió con absoluta claridad que lo que les esperaba definiría todo lo que vendría después. Cada decisión, cada respiración, cada esperanza de encontrar a Noah con vida. La tormenta se acumulaba detrás de ellos. La verdad les esperaba delante, y ellos dieron un paso adelante. La espesura que tenían delante parecía tragarse la luz del día que se desvanecía. Sus sombras eran tan densas que Hannah sintió como si estuviera mirando a otro mundo, más oscuro y antiguo,
donde las leyes de los manuales de seguridad, los protocolos de rescate y las pólizas de seguro de emergencia no tenían ningún poder. El león se encontraba en el umbral de ese mundo, medio enmarcado por ramas entrelazadas, con su aliento elevándose en ráfagas lentas y deliberadas. La urgencia en su postura se había agudizado. Ya no estaba esperando, estaba suplicando. Hannah apretó con fuerza su botiquín médico. Las nubes de tormenta que se acumulaban en lo alto proyectaban tonos púrpura y gris apagados sobre la sabana, atenuando el último resplandor cálido de la puesta de sol. Tom se cernía cerca detrás de ella, murmurando una oración en voz baja que parecía demasiado suave para que la naturaleza salvaje la aceptara. Todos sus instintos le gritaban que diera media vuelta. Sin embargo, se quedó a su lado, siguiéndola a un lugar al que ningún guardabosques, ningún médico, ninguna persona en su sano juicio elegiría entrar, a menos que lo impulsara algo desesperado. El león se movió de nuevo, deslizándose entre la maleza con la elegancia de una criatura nacida para moverse en espacios reducidos y peligros ocultos. Sus enormes hombros apartaron las ramas que se balanceaban hacia Hannah y Tom. Hannah levantó los brazos para protegerse la cara mientras las espinas le arañaban las mangas. El aire se llenó del olor a polvo, plantas silvestres y lluvia lejana. Tom susurró detrás de ella. Esto es ridículo. Estamos siguiendo a un león a un lugar que incluso los guardabosques evitan. Si mi agente de seguros de vida pudiera verme ahora mismo, triplicaría mi prima. Hannah soltó una risa tensa, agradecida por ese atisbo de humor, incluso en el bosque. Mantén los ojos abiertos, Tom. Yo no los he cerrado ni una sola vez, dijo. Puede que nunca vuelva a parpadear. El león se detuvo delante de ellos con las orejas moviéndose, la cabeza gacha y un profundo rugido que se propagó por la maleza. Hannah se quedó paralizada. Tom se tensó. Algo les rodeaba, acechando entre la densa hierba. Unas formas oscuras se movían entre la maleza. El sonido de unas patas acolchadas raspando el suelo seco resonaba débilmente. Un coro de risas suaves y burlonas se extendió por la maleza. Llenas. La voz de Tom se debilitó. Oh, fantástico. Como si este día no fuera ya un buffet de decisiones terribles. El pulso de Hannah se aceleró. Las hienas rara vez rehuían una oportunidad, y un humano herido o un animal en apuros podía atraerlas como imanes. El león dio un paso adelante, colocándose entre el peligro y los humanos. Su cuerpo se tensó, su pelo se erizó. Luego soltó un gruñido grave y vibrante que pareció sacudir el aire, una advertencia llena de autoridad absoluta. Las hienas respondieron con gruñidos y cambiando de forma, sus siluetas entretejiéndose entre la hierba alta. Durante un momento aterrador, Hannah temió que lo pusieran a prueba, que los pusieran a prueba. Pero el león volvió a gruñir, esta vez más fuerte, con un sonido que retumbaba como un trueno lejano, lleno de dominio. Las siluetas retrocedieron lentamente, de mala gana, pero retrocedieron. Tom se secó el sudor de la frente. Vale, eso es nuevo. Un león acaba de defendernos. Ni siquiera sé en qué categoría meter eso. Hannah tragó saliva, con la garganta apretada. Significa que teníamos razón, Tom. Esto no es una trampa. No, murmuró él. Significa que las cosas están peor de lo que pensábamos. El león reanudó la marcha. Hannah lo siguió, ahora con pasos más silenciosos, como si temiera perturbar la frágil alianza que se había formado entre ellos y el rey de las llanuras. A medida que avanzaban, la maleza se hacía más espesa y las ramas se enganchaban en la camisa de Hannah. Las enredaderas tiraban de sus botas. La oscuridad se intensificó hasta que incluso los contornos de los arbustos se difuminaron en las sombras. Tom mantuvo una mano en su hombro para evitar perderla en la maraña. El león se detuvo de nuevo en un estrecho pasaje excavado naturalmente a través de la maleza. Apenas había espacio suficiente para que una persona pudiera pasar. Hannah dudó. Tom le tocó el brazo. ¿Estás segura de esto? No, susurró con sinceridad, pero Noah podría estar más allá. Tom suspiró. Entonces, guíanos, doctora. Hannah se agachó bajo una rama y se deslizó por el estrecho hueco. Tom la siguió, refunfuñando mientras las espinas le arañaban los brazos. El león se abrió paso sin esfuerzo,
su poderoso cuerpo serpenteando por el terreno con facilidad. El olor a algo metálico flotaba de nuevo en el aire, ahora más fuerte. Sangre mezclada con sudor y vegetación aplastada. El corazón de Hannah se encogió. Siguió adelante con urgencia, sus botas crujiendo sobre las ramas rotas. Salieron a un pequeño claro bajo un grupo de acacias. El aire se volvió inquietantemente tranquilo. El león se hizo a un lado. No era un gesto de dominio, era una ofrenda. Un rastro débil atravesaba el claro. La hierba estaba doblada en ángulos extraños. Las huellas estaban medio borradas por el viento y el tiempo, y las marcas indicaban que alguien había tropezado, tal vez gateado. Noah, susurró Hannah. Tom se agachó y examinó la maleza aplastada. Estas huellas no son antiguas. Tal vez tengan unas pocas horas como mucho. Pero mira, señaló las hendiduras más profundas. Alguien cayó aquí con fuerza. Hannah sintió un nudo en el estómago. Siguió las huellas con la mirada. Estaba herido o luchando contra algo, añadió Tom en voz baja. El león bajó su enorme cabeza y empujó con el hocico el suelo donde comenzaba el rastro, como si les instara a ver lo que él ya había presenciado. Sus ojos brillaban, no por hambre, sino por un dolor que hizo que a Hannah le doliera el pecho. ¿Qué has visto?, le susurró, sabiendo que no podía responder, pero sintiendo también que, de alguna manera, ya lo había hecho. Volvió a retumbar un trueno, ahora más cerca. Una ráfaga de viento agitado sopló a través del claro, haciendo traquetear las ramas sobre sus cabezas. La tormenta estallaría pronto, y una vez lo hiciera, cualquier rastro del camino de Noah podría desaparecer. Hannah se enderezó. Teníamos que ponernos en marcha. Noah podía estar cerca. Tom asintió y se les acababa el tiempo. Mientras se preparaban para continuar, el león se tensó de repente. Sus orejas se dispararon hacia adelante, sus músculos se tensaron. Hannah se quedó paralizada. ¿Qué pasa? El león dio un solo paso deliberado hacia la espesura, luego miró hacia atrás, hacia ella. No hacia Tom, no hacia el mundo que los rodeaba, hacia ella, como si la hubiera elegido específicamente para algo que no podía llevar solo. Un peso se posó sobre los hombros de Hannah. No era miedo, ni pánico, sino responsabilidad. Una responsabilidad que nunca había esperado compartir con una criatura como él. Tom susurró, Hannah, creo que está a punto de mostrarnos la verdad. El león se volvió de nuevo y se movió rápida y silenciosamente hacia cualquier secreto que se ocultara en la luz moribunda. Hannah lo siguió, Tom la siguió a ella y la tormenta los siguió a los tres. El viento cambió de dirección a medida que se adentraban en la espesura, trayendo consigo una pesada mezcla de tierra, sudor y algo mucho más inquietante. Sangre fresca. Hannah sintió que su pulso se aceleraba. Cada latido resonaba en sus oídos como si la instara a moverse más rápido. Tom la seguía detrás, sin hacer bromas, sin dudar ya del propósito del león. El mundo a su alrededor se había vuelto demasiado silencioso. Incluso la tormenta que se acercaba parecía contener la respiración. El león redujo el paso al llegar a un grupo de antiguos árboles marula, cuyas amplias copas proyectaban sombras entrelazadas sobre el suelo. Hannah lo sintió antes de ver nada. El tipo de intuición perfeccionada por años de trabajo en respuestas a emergencias, por momentos en los que el instinto supera a la lógica. Algo o alguien estaba allí. El león se apartó de nuevo, no como un depredador que deja espacio, sino como un guardián que revela una verdad sagrada. Hannah escudriñó el suelo y se le cortó la respiración. Allí, parcialmente oculto bajo las ramas bajas y un velo de polvo, yacía el guardabosques Noah Briggs. Estaba tumbado de lado, con una pierna torcida en un ángulo antinatural, el uniforme rasgado y manchado de tierra. Tenía el rostro pálido bajo una fina capa de arena y los labios teñidos de azul. Su mano aún agarraba una radio de campo rota, como si hubiera luchado por hacer una última llamada antes de desplomarse. Hannah se arrodilló a su lado, con la voz temblorosa. «Noah, Noah, ¿me oyes?» Tom se arrodilló a su otro lado y se quitó los guantes con movimientos apresurados. «Dios mío, tiene muy mal aspecto, Hannah». Ella colocó 2 dedos en el cuello de Noah. Su pulso era débil e irregular, pero latía.
Por un breve instante sintió alivio, pero enseguida volvió a darse cuenta de la gravedad de sus heridas. Su respiración era superficial y cada inhalación le costaba un gran esfuerzo. Su piel estaba húmeda y caliente, signos de estrés interno y posible shock. ¿Qué te ha pasado?, susurró en voz baja. Solo entonces se fijó en los indicios que los rodeaban. La hierba estaba pisoteada, las ramas rotas. Una hendidura en la tierra sugería que algo poderoso lo había golpeado o que había caído con fuerza. Tom se inclinó para examinar la profunda y irregular herida en el costado de Noah. «Esto no es por una caída», murmuró Tom. Algo lo golpeó con fuerza, quizás un búfalo, quizás algo se asustó con la tormenta que se avecinaba. Hannah tragó saliva y se obligó a concentrarse. «No tenemos tiempo para conjeturas. Tom, trae el oxígeno portátil y el botiquín de traumatología». Tom buscó a tientas el equipo. El león permaneció inquietantemente cerca, dando una vuelta antes de situarse detrás de Hannah, con su enorme cuerpo formando un límite protector, como si temiera que algo pudiera salir de entre la maleza. Su respiración era ruidosa, pesada, llena de angustia que Hannah podía sentir en sus huesos. Bajó la voz mientras trabajaba. «Noah, no estás solo. Estamos aquí. Quédate conmigo». Sus párpados se movieron, apenas levantándose. Un leve gemido se le escapó. Hannah se inclinó más cerca. «Noah, soy Hannah. Estás a salvo. Te tenemos». Sus labios se separaron, formando una palabra sin fuerza, un sonido atrapado entre la respiración y la prohibición. «Asher». Hannah se quedó paralizada. «Asher. ¿Quién es Asher?». Antes de que Tom pudiera preguntar, el litus emitió un suave rugido, bajo, triste, inconfundible. Hannah lo miró, dándose cuenta de algo que la hizo temblar. Noah no estaba llamando a otro guardabosques, estaba llamando a este león. Pero, ¿cómo? ¿Por qué un guardabosques gritaría llamando a un depredador salvaje en un momento de desesperación? Tom regresó con los suministros, sacudiendo la cabeza. «Tenemos que estabilizarlo ahora o lo perderemos antes de llegar a la ambulancia». Hannah volvió a la acción. Levantó la camisa de Noah, dejando al descubierto extensos hematomas en las costillas, probablemente causados por un golpe de gran fuerza. Presionó suavemente a lo largo de su costado, y Noah jadeó de dolor, arqueando débilmente la espalda. «Fracturas de costillas», murmuró. «Posiblemente haya hemorragia interna. Tenemos que movernos». Le colocó la mascarilla de oxígeno sobre la nariz y la boca, ajustando la válvula de flujo. La respiración de Noah se estabilizó ligeramente, aunque seguía siendo dificultosa. Le envolvió el torso con un vendaje compresivo para limitar sus movimientos. Tom miró nervioso al león. «¿Crees que no le importará que levantemos a Noah?». Hannah miró a los ojos ámbar del león, llenos de angustia, miedo y algo más profundo que aún no comprendía. Bajó la cabeza lentamente, como si diera permiso o suplicara de nuevo. Hannah asintió. «Creo que quiere que lo salvemos». Juntos, Hannah y Tom deslizaron la camilla de rescate debajo de Noah y lo levantaron con la mayor suavidad posible. Noah volvió a gemir y abrió los ojos por un momento. Miró más allá de ellos, directamente al león. Una leve sonrisa, débil, agradecida y desgarradora, tocó sus labios. «Asher, te quedaste». El león dejó escapar un rugido bajo y tembloroso que sonó casi como una respuesta. Hannah casi dejó de respirar. «Tom, acaba de...». «Yo también lo oí», susurró Tom. «Esto es irreal». El cielo rugió con un trueno, una advertencia de la tormenta que se acercaba rápidamente. Las sombras se intensificaron bajo los árboles cuando el viento sopló entre las ramas, esparciendo hojas por el claro. Hannah apretó con fuerza la camilla. «Tom, tenemos que irnos ya. Si llueve antes de que lleguemos a la ambulancia, el camino para salir de aquí se convertirá en barro». Tom asintió. «Vamos». Levantaron a Noah lentamente y lo llevaron a través de la espesura en la que habían entrado unos minutos antes. El león ya no iba delante. Lo seguía, silencioso, atento, con todos los músculos tensos por la preocupación. Se mantenía tan cerca que Hannah podía sentir el calor de su aliento en la espalda. Tom murmuró. «No me lo puedo creer.
un león de verdad, asegurándose de que no dejemos caer a su amigo. Hannah no respondió. Su mente daba vueltas con preguntas que aún no podía formular con palabras. El comportamiento del león desafiaba todo lo que había aprendido a través de informes científicos, documentales sobre la vida salvaje o formación en conservación. Esto era algo más, algo desconocido. Salieron a un claro donde el cielo se abría ampliamente sobre ellos, con el viento ahora más frío. La ambulancia no estaba lejos. Hannah sintió un alivio fugaz, pero el rugido triste del león detrás de ella dejó claro que ese alivio era solo temporal. Habían encontrado a Noah, pero la verdad de por qué el león lo había arriesgado todo para llevarlos hasta allí aún estaba por revelarse. Y Hannah intuía que esa revelación les rompería el corazón mucho antes de que la tormenta los alcanzara. Nubes cargadas de lluvia cruzaban el cielo mientras Hannah y Tom llevaban a Noah a través del último tramo de matorrales. Cada paso parecía como si se levantaran del barro, aunque la tierra bajo sus pies aún estaba seca. La tormenta aún no había estallado, pero su presión se sentía en los pulmones. Hannah ajustó su agarre en la camilla, con los dedos entumecidos por el esfuerzo y la respiración entrecortada por el miedo y el cansancio. El león lo seguía tan de cerca que Hannah podía oír el débil jadeo de su respiración. De vez en cuando, asomaba la cabeza hacia adelante, como si les instara a darse prisa, como si el tiempo fuera un hilo cada vez más corto que se extendía entre la vida y la muerte. Hannah no sabía si él comprendía el frágil estado de Noah o simplemente lo intuía, pero su ansiedad latía como un segundo corazón junto al suyo. Tom gruñó cuando salieron de la última línea de matorrales. Ahí está, ahí está. La ambulancia estaba justo delante, en la pista abierta, como un robusto faro blanco en la oscuridad. Verla alivió la tensión en el pecho de Hannah. Si conseguían meter a Noah dentro, el oxígeno y el equipo de estabilización podrían mantenerlo con vida hasta llegar a la clínica Sunage. No había garantías. La atención de urgencia rara vez lo era, pero era una esperanza. Un rayo iluminó la distancia. Le siguió un trueno, bajo y retumbante. Se apresuraron hacia el vehículo, pero en cuanto llegaron a las puertas traseras, el león se detuvo. No gruñó, no se abalanzó. Simplemente observaba, con los ojos fijos en Noah, su hombre ondulando con el viento que traía el aroma de la lluvia que se avecinaba. Tom forcejeó con el pestillo. «Mételo ahora». Hannah ayudó a meter la camilla dentro. Noah contuvo la respiración cuando lo levantaron. Su mano se crispó débilmente, como si intentara alcanzar algo que no podía agarrar. Hannah se inclinó sobre él y le susurró: «Quédate conmigo, Noah, por favor». Tom sujetó las correas de la camilla. Hannah ajustó el flujo de oxígeno, levantó ligeramente la cabeza de Noah y volvió a comprobar su pulso. Latía débilmente bajo sus dedos, inestable, frágil. Se giró justo a tiempo para ver al león acercarse a la ambulancia. Sus enormes patas se hundían ligeramente en la tierra. Sus ojos ámbar brillaban con una profundidad de sentimiento que la golpeó como un puñetazo. Hannah se dio cuenta de que él sabía que se llevaban a Noah lejos de él y, sin embargo, no intentó detenerlos. Tom se subió al asiento del conductor y gritó: «¡Hannah! ¡Tenemos que irnos!». Ella dudó solo un segundo antes de entrar y cerrar las puertas de un portazo. Cuando el vehículo arrancó con un rugido, Noah susurró algo a través de la mascarilla tan suave que casi no lo oyó. Asher. El nombre resonó en su mente, envolviéndose en las preguntas que aún no podía responder. Tom pisó el acelerador a fondo. La ambulancia se lanzó hacia adelante y detrás de ellos se oyó un sonido que heló el aliento de Hannah en su garganta. Un rugido profundo y desesperado que no era ira, sino pura determinación. El león estaba corriendo. Se apresuró a ir a la ventana trasera agarrándose al marco mientras la ambulancia avanzaba a trompicones por el terreno accidentado. A través del polvo que se levantaba detrás de ellos, lo vio, con su melena azotada por el viento, sus músculos ondulando con cada poderosa zancada. Corría, no con intención depredadora, sino con el fervor de algo sagrado, algo antiguo. Tom gritó desde delante: «¿Nos está persiguiendo?». «No», susurró Hannah. «Nos está escoltando».
El león se mantuvo paralelo a la ambulancia, igualando su velocidad, como si se negara a dejar que llevaran a Noah solo a la tormenta. El polvo se arremolinaba a su alrededor, convirtiendo el aire en nubes rojas. Pero él no vaciló. Hannah sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Nunca había visto nada igual. Ni en documentales sobre la vida salvaje, ni en manuales de campo, ni siquiera en casos discutidos por equipos de conservación financiados por programas de seguros de emergencia para la vida salvaje. Un león protegiendo a un humano, protegiéndolo ferozmente, era algo inaudito. Mientras cruzaban las llanuras a toda velocidad, el viento de la tormenta se hizo más fuerte, azotando la ambulancia con polvo y escombros. El cielo se oscureció hasta convertirse en un gris oscuro y los truenos retumbaban sobre sus cabezas. Hannah volvió a comprobar a Noah. Su respiración era irregular y su pulso latía peligrosamente rápido. Se inclinó hacia Tom. Conduce más rápido. Se está desvaneciendo. Tom asintió con la mandíbula apretada. Voy tan rápido como me lo permite esta pista. El león se adelantó brevemente, levantando nubes de tierra con sus patas como si estuviera despejando el camino para ellos. Cada vez que miraba hacia atrás, hacia el vehículo, Hannah veía algo inconfundible. No era miedo a ellos, ni a la tormenta, sino a perder a Noah. La pista se ensanchó al acercarse a la carretera principal que conducía a Sunridge. La clínica no estaba lejos, tal vez a 10 minutos si la tormenta se mantenía a raya, pero las tormentas en Sunridge Plains no respetaban horarios. Una ráfaga repentina golpeó la ambulancia, sacudiéndola violentamente. Hannah se agarró a una correa para mantenerse firme. El león se tambaleó momentáneamente, luego se lanzó hacia adelante de nuevo, negándose a quedarse atrás. Tom gritó, «Ya casi hemos llegado». Otro trueno rasgó el cielo. Las luces de seguridad de la clínica aparecieron a la vista, parpadeando con el viento creciente. Hannah sintió cómo la esperanza se estrellaba contra sus costillas. «Tom, lo hemos conseguido». La ambulancia irrumpió por las puertas de entrada, pero el león se detuvo fuera del umbral. Se agachó sobre sus cuartos traseros, con el pecho agitado y el polvo cubriendo su melena. No intentó entrar, simplemente observó cómo la ambulancia se detenía, con la mirada fija en Noah a través de la ventana trasera, con los ojos llenos de una profunda lealtad que hizo que a Hannah le doliera el corazón. Abrió las puertas traseras, mientras la lluvia comenzaba a caer en gotas suaves y pesadas. El personal médico se apresuró a salir, entre ellos el doctor Samuel Harris, que gritaba instrucciones mientras trabajaban para trasladar a Noah al interior. Hannah miró al león por última vez. No se movía, no rugía. Estaba esperando. Esperando como si la vida de Noah fuera la única verdad que lo ataba a ese lugar. Esperando como si no fuera a marcharse hasta saber el final de la historia que había comenzado. Y cuando la lluvia finalmente se desató sobre la llanura, Hannah tuvo la certeza de una cosa. Cualquier vínculo que existiera entre Noah y ese león se desvanecería en el momento en que Noah despertara, y la verdad les rompería el corazón a todos. La lluvia caía en cortinas irregulares sobre el Centro Médico de Vida Silvestre Sunridge, golpeando el techo de hojalata y resonando en los pasillos vacíos. La tormenta se había apoderado de las llanuras, convirtiendo el mundo exterior en una nebulosa gris y temblorosa. Dentro del ala de urgencias, Hannah estaba de pie junto a la cama de Noah, empapada hasta los huesos y temblando por el agotamiento, la adrenalina y algo mucho más profundo, más pesado, un dolor que aún no podía nombrar. Noah yacía inmóvil bajo una fina manta, con la piel pálida y la respiración superficial, pero más estable que antes. La mascarilla de oxígeno le cubría la mitad del rostro y el monitor cardíaco a su lado emitía un débil pitido que hacía que Hannah contara en silencio cada subida y bajada. Tom estaba de pie cerca de la puerta, con los brazos cruzados con fuerza, mirando de Noah a la ventana, donde las rayas de lluvia distorsionaban la silueta lejana del león sentado más allá de la valla. Asher no se había movido desde que llegaron. Ahora estaba allí sentado, empapado pero inmóvil, su enorme cuerpo recortado por las luces de seguridad. Una estatua dorada en la tormenta, observando, esperando,
protegiendo. El doctor Samuel Harris entró con su habitual paso enérgico, con una carpeta bajo el brazo. Su rostro arrugado mostraba una mezcla de preocupación e irritación, no por Noah, sino por todo lo que rodeaba su estado. Múltiples fracturas de costillas, dijo, mientras examinaba la historia clínica. Contusiones graves en el lado derecho, hinchazón interna, deshidratación y fatiga extrema. Tiene suerte de estar vivo. Tom exhaló un suspiro tembloroso. No lo estaría si no fuera por Hannah y, bueno, el león. Samuel le lanzó una mirada severa. No empecemos con rumores fantásticos, Tom. Los leones no salvan a la gente, cazan a la gente. Tom levantó ambas manos. Doctor, lo vi con mis propios ojos. Nos guió, esperó y corrió junto a la ambulancia. Eso no fue cazar, fue otra cosa. Samuel puso los ojos en blanco, claramente incrédulo. El estrés hace cosas extrañas a la percepción. Pero cuando miró hacia la ventana y vio al león todavía allí sentado, inmóvil en medio de la tormenta, su certeza vaciló. Su voz se suavizó. Es inusual, te lo concedo. Hannah se acercó a Noah. Dijo el nombre del león. Samuel frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Cuando lo subíamos a la ambulancia, susurró un nombre. Asher. Tom asintió. Sí. Y el león respondió. Lo creas o no. Samuel miró a ambos, con el ceño fruncido por la confusión. ¿Estás sugiriendo que Noah conoce de alguna manera a ese león? Hannah no respondió porque ella misma no lo creía del todo. Pero la sensación en su pecho le susurraba lo contrario. Una sensación más fuerte que la lógica, más fuerte que cualquier cosa que hubiera aprendido en los videos de formación, en medicina de urgencias o en las directrices de seguridad con la fauna silvestre, respaldadas por los programas federales de conservación. La tormenta rugía afuera mientras los minutos se convertían en horas. Las enfermeras iban y venían, ajustando los vendajes de Noah, comprobando sus constantes vitales, administrándole la medicación. Hannah permaneció junto a su cama, negándose a marcharse hasta que despertara. Tom dormitaba en una silla, sobresaltándose de vez en cuando un trueno retumbaba cerca. Samuel revisaba los gráficos en un rincón, aunque sus ojos se desviaban más a menudo hacia la ventana que hacia los papeles que tenía en las manos. Poco después de medianoche, Noah se movió. Hannah se inclinó hacia adelante al instante y le agarró la mano. Noah, ¿puedes oírme? Sus párpados se agitaron y luego se levantaron lentamente. Sus pupilas luchaban por enfocar, nadando en la confusión antes de fijarse en su rostro. Parpadeó, aturdido y mareado. «Estás a salvo», susurró Hannah. «Estás en Sunedge. Te hemos encontrado». Noah abrió los labios y su aliento rozó la mascarilla. Luego, con voz temblorosa, hizo la pregunta que ninguno de ellos esperaba. «¿Está bien?» Hannah se quedó paralizada. ¿Quién? Noah tragó saliva con dificultad y frunció el ceño con dolor. Asher. Samuel dio un paso adelante. Noah, ¿quién es Asher? ¿Otro guardabosques? ¿Alguien más que estaba contigo? Noah negó débilmente con la cabeza. No alguien. Un león. El silencio fue tan denso que ahogó incluso el trueno que se oía afuera. Samuel parpadeó. Noah, has sufrido un trauma grave. Puede que estés confundido. Pero los ojos de Noah se agudizaron, no con fuerza, sino con recuerdo. Con verdad. Él me encontró, susurró. Él, él te trajo a mí, ¿verdad? A Hannah se le hizo un nudo en la garganta. Ella asintió lentamente. Sí, Noah. Él lo hizo. Noah cerró los ojos durante un largo momento y una lágrima se deslizó por debajo de uno de sus párpados. Cuando los volvió a abrir, el dolor y la gratitud se mezclaban en lo más profundo de ellos. Pensé que nunca volvería a verlo, susurró. No después de todos estos años. Tom se inclinó hacia él. Noah, ¿de qué estás hablando? Noah respiró temblorosamente, reuniendo los fragmentos dispersos de sus fuerzas. Cuando me uní a Sunridge Rescue, antes de que ninguno de vosotros llegara aquí, encontré un cachorro de león atrapado en una trampa de acero, apenas vivo. Los cazadores lo habían dejado morir. Hannah abrió mucho los ojos. Un cachorro. Lo liberé, susurró Noah.
Le di de beber con mis manos y lo vigilé durante días hasta que pudo volver a ponerse en pie. No debía interferir. Iba en contra de todas las normas de protección de la fauna silvestre y de todas las normas de responsabilidad civil con las que operábamos. Pero no podía dejarlo allí, así que lo escondí. Lo protegí hasta que fue lo suficientemente fuerte como para marcharse. Tom exhaló suavemente. Y ese cachorro era Asher. Noah asintió. Solía apoyar la cabeza contra mi pierna. Me seguía como una sombra. Entonces, un día, desapareció. Me dije a mí mismo que eso significaba que estaba listo para la vida salvaje. Su voz se quebró, pero se acordaba de mí. Fuera de la ventana, un rayo iluminó la silueta de Asher. El león seguía sentado en el mismo lugar, empapado y esperando como un centinela esculpido por el desamor. Hannah sintió que su pecho se hinchaba con una mezcla de asombro y tristeza. No solo te recordaba Noah, luchó para salvarte. La respiración de Noah se entrecortó y las lágrimas brillaron en sus ojos. Sabía que si alguna vez pasaba algo ahí fuera, él vendría. Nunca pensé. Se calló, con la emoción ahogándole las palabras. Samuel se recompuso, visiblemente conmocionado. Noah, los leones no se comportan así. Esto es extremadamente raro, extraordinario. Noah susurró. No, Samuel, no es extraordinario. Es lealtad. La tormenta exterior comenzó a amainar y los truenos se convirtieron en lejanos retumbos. La lluvia seguía trazando líneas en el cristal, pero el viento se había calmado. Hannah puso una mano reconfortante sobre el hombro de Noah. Su pulso seguía siendo frágil y su cuerpo aún débil, pero el peso de su historia llenó la habitación con algo más fuerte que cualquier estadística médica. Algo atemporal. Samuel se dirigió a la puerta. Avisaré al personal para que se prepare para las rondas matutinas. Noah necesita descansar. Pero cuando se marchó, Hannah se quedó junto a la cama. Miró hacia la ventana una vez más. Asher seguía allí, observando, esperando. Noah susurró, apenas audible. No se irá hasta saber que estoy vivo. Y Hannah, sintiendo la verdad de ello en lo más profundo de su ser, comprendió que el vínculo entre ellos era más que un recuerdo. Era una promesa, una que el león había llevado a través de la selva, a través del miedo, a través de la propia tormenta, una promesa que lo había traído a su puerta esa noche, una promesa que exigía un último adiós. Y mientras las nubes de tormenta se disipaban sobre las llanuras, Hannah se dio cuenta de que el próximo amanecer revelaría un momento que ninguno de ellos olvidaría jamás. La mañana llegó suavemente a las llanuras de Sunridge, como si el mundo mismo comprendiera que debía andar con cuidado después de la tormenta nocturna. Las nubes se disiparon en pálidas rayas, el cielo se tiñó de un dorado apagado y el aire traía el aroma fresco que siempre sigue a una lluvia intensa. Dentro del centro médico, los pasillos parecían más silenciosos de lo habitual. Demasiado silenciosos, pensó Hannah, como si cada latido del corazón en el edificio se hubiera ralentizado para adaptarse al frágil ritmo del hombre que yacía en la habitación 4. Noah estaba despierto, aunque todavía débil. El amanecer gris proyectaba una luz suave sobre su rostro, resaltando el profundo agotamiento grabado en sus rasgos. Pero había claridad en sus ojos, una firmeza que no había estado allí horas antes. Hannah estaba de pie junto a él, ajustándole la fina manta que cubría su pecho. Tom permanecía cerca de la puerta, con el sombrero en la mano, con una voz apagada que ella rara vez había oído. Fuera de la ventana, más allá de la valla de seguridad, el león permanecía exactamente donde había estado toda la noche. Asher no se había movido, ni una sola vez. Su pelaje aún estaba húmedo por la lluvia, su melena pesada y oscurecida. Estaba sentado con una quietud solemne, la espalda recta, la cabeza alta, la mirada fija en el edificio donde Noah luchaba por su vida. Incluso los pájaros madrugadores que volaban en círculos sobre su cabeza mantenían una distancia respetuosa, como si la propia naturaleza comprendiera que el león estaba velando. Tom susurró, «Lleva ahí 8 horas, ni siquiera parece cansado». Hannah respondió en voz baja, «No estaba esperando a que amaneciera, estaba esperando a Noah».
Una enfermera entró para comprobar los monitores y luego se retiró en silencio. El Samuel Harris entró unos momentos después, con la cartilla bajo el brazo. Su tono era menos clínico de lo habitual, su voz más suave. Noah, tenemos que sacarte fuera unos minutos. Será breve, pero deberías verlo antes de que se vaya. Noah intentó incorporarse, haciendo un gesto de dolor. Hannah lo sujetó. Tranquilo, te llevaremos en silla de ruedas. Tom acercó una cama de transporte y juntos trasladaron con cuidado a Noah a ella, asegurándose de que el tubo de oxígeno permaneciera estable. Su respiración se entrecortó varias veces, no solo por el dolor, sino por el gran peso emocional que había soportado durante años. «Ha venido a por mí», susurró Noah. Todo este tiempo pensé que había imaginado ese vínculo, pero él lo recordaba. Hannah le apretó la mano con suavidad. No solo lo recordaba, Noah. Lo arriesgó todo para encontrar ayuda para ti. Eso no es instinto, es lealtad. Empujaron la camilla lentamente por el pasillo, con Samuel a la cabeza. Las puertas automáticas se abrieron al patio, dejando entrar una brisa fresca con aroma a tierra húmeda. El sol naciente proyectaba largas sombras sobre el hormigón, pintando su camino de oro y ámbar pálido. Cuando llegaron a la puerta, Tom se adelantó y abrió el pestillo interior. No la abrió. No era necesario. El león no intentó acercarse, simplemente se puso de pie. Cada movimiento era lento, deliberado, reverente. Noah levantó ligeramente la cabeza, buscando. Entonces sus miradas se cruzaron. Fue un silencio demasiado profundo para las palabras. Una antigua y dolorosa quietud que iba más allá del lenguaje, más allá de las especies, más allá de los límites del mundo tal y como lo entendían los humanos. Hannah sintió que el aire cambiaba, como si algo sagrado hubiera entrado en el espacio entre ellos. Asher dio un paso adelante, hundiendo las patas en el blando barro. Su mirada se suavizó, ya no era la mirada de un depredador, sino la de un guardián. Noah extendió su mano temblorosa hacia él, sin esperar tocarlo, sin atreverse a esperar, solo extendiéndola, como si quisiera acortar la distancia entre el recuerdo y la realidad. «Gracias», susurró con voz ronca, «me has vuelto a salvar la vida». El león bajó la cabeza lentamente, profundamente, más profundamente de lo que Hannah había visto jamás a un animal inclinarse. No era sumisión, era reconocimiento, un gesto lleno de dignidad silenciosa, tan antiguo como las propias praderas. Hannah sintió que las lágrimas le nublaban la vista. Tom parpadeó rápidamente, frotándose los ojos como si le hubiera entrado polvo. Incluso Samuel se quedó quieto, humillado por algo que no podía explicar con la ciencia médica, los informes sobre la fauna silvestre o las directrices políticas. Asher mantuvo su reverencia durante un largo momento, luego levantó la cabeza y miró a Noah por última vez. En esa mirada, Hannah percibió una despedida. No era permanente, ni absoluta, sino una suave liberación de una promesa cumplida. Noah volvió a susurrar, apenas audible. «Adiós, viejo amigo». El león dio un paso atrás. No rugió, no se paseó, no parecía perdido ni inseguro. Simplemente se volvió hacia la vasta extensión de Sunridge Plains, donde la hierba brillaba con el rocío de la mañana y el horizonte se extendía bajo un cielo curativo. Su melena se levantó con la suave brisa. Sus enormes hombros se movieron con silenciosa fuerza y luego se alejó. Cada paso era tranquilo, sin prisas, reflejando la solemne elegancia de alguien que comprendía el peso de lo que había sucedido. El león no miró atrás, no le hacía falta. El vínculo entre él y Noah no se había roto por la distancia ni el tiempo. Se había honrado, completado y sellado de una manera que trascendía cualquier comprensión humana de la fidelidad. Hannah lo observó hasta que desapareció en la luz resplandeciente de la sabana. Un silencio se apoderó del patio, pesado, reverente, inolvidable. Tom exhaló temblorosamente. «He visto muchas cosas aquí, pero nada como eso». Samuel asintió con la voz apenas firme. «No volverás a ver algo así ni en 100 vidas». Hannah miró a Noah. Sus ojos brillaban, no de tristeza, sino de paz. Algo frágil se había restaurado en su interior, algo que había llevado solo durante años. «Ha vuelto», dijo Noah en voz baja.
solo para asegurarse de que no muriera solo. Hannah puso su mano sobre la de él, irradiando calor a través de sus dedos. No solo se aseguró de que vivieras, Noah, nos recordó a todos lo que significa realmente la lealtad. Mientras llevaban a Noah de vuelta al interior, las nubes de tormenta se disiparon sobre las llanuras y la luz del sol se derramó sobre la tierra como si bendijera el momento. Fue entonces cuando Hannah comprendió algo que llevaría consigo el resto de su vida. En la naturaleza, el amor no se expresa con palabras. Ruge en silencio. Espera a que pasen las tormentas. Solo se inclina una vez cuando la deuda de bondad queda finalmente saldada. Y aquellos que lo presenciaron aquella mañana nunca olvidarán al león que detuvo una ambulancia y la verdad que les conmovió profundamente. Si esta historia te ha llegado al corazón, déjame un comentario, aunque solo sea uno o ninguno. Tu comentario ayuda a que este canal crezca y me dice que quieres más historias como esta. Y si aún no lo has hecho, suscríbete. Hay muchas más historias emocionantes sobre la vida salvaje esperándote, y sería un honor para mí compartir la próxima contigo.